Cálculo de una red con derivaciones en baja presión, según la fórmula lineal de Renoir. Cálculo de una red ramificada que va a ir alimentando a diversos aparatos de gas. Esta hoja permite calcular las presiones finales disponibles a partir de los diámetros que vayamos seleccionando, la potencia y la longitud de cada tramo. Así se debe introducir la presión inicial del primer tramo e ir prestando atención a la presión final obtenida, especialmente en los tramos finales o en las conexiones de aparato. La distribución de los aparatos será ramificada desde una tubería de distribución común, de la que parten la alimentación, los ramales de conexión a los distintos aparatos de gas. Se han dispuesto consecutivamente hojas para calcular instalaciones que alimenten desde un colector común a 2 aparatos, 3 aparatos, 4 aparatos o 5 aparatos. Veamos aquí un ejemplo de una distribución que alimenta a 2 aparatos. Tiene un tramo común, el tramo AB, y desde B salen 2 tuberías, 2 tramos, el BD que alimentará un aparato y el BC que alimentará a otro. Así, como indicaba, al ir variando los diámetros de los tramos, se irá recalculando la presión final de cada tramo empleando la fórmula lineal de Renoir. La tabla de cálculo dispone de celdas de introducción de datos y otras con resultados. Veamos un ejemplo. Como siempre, debemos de seleccionar el tipo de gas, por ejemplo, gas natural. Tengamos un tramo AB que alimente a 2 aparatos con una suma del consumo calorífico de ambos aparatos de 20 kilovatios, el tramo BC que alimente un aparato de 8 y el BD alimente a un aparato de consumo calorífico 12 kilovatios. Nos aparecen ya los caudales. En este cálculo de caudal no se aplica simultaneidad. Hemos ido introduciendo las potencias o la suma de las potencias de los consumos caloríficos de todos los aparatos alimentados por el tramo. Potencia que está tomada de la placa características del aparato, por tanto referida al poder calorífico inferior. Longitud del tramo AB. Pongamos que ese tramo mida 12 metros. Nos aparece ya el cálculo de la longitud equivalente del BC, pongamos 2 metros, y del BD pongamos 6 metros. Debemos de introducir la presión inicial. Pongamos que tenemos un regulador con presión de salida 20 milibar, o lo que es lo mismo 200 milímetros de columna de agua. Vamos a introducir la presión inicial y vamos a ir calculando las presiones. En la hoja de cálculo, conforme introduzcamos los diámetros, nos van a ir apareciendo las presiones finales en milibar o en milímetros de columna de agua. Nos va a aparecer también la diferencia de presión en milibar y en milímetros de columna de agua, el tanto por ciento de pérdida de presión respecto de la presión inicial y la velocidad de circulación del gas por el tramo. Bien. Pongamos que para el tramo AB se selecciona un tubo con un diámetro interior de 16 y para las derivaciones diámetro de 15. Bien. ¿Qué debe de hacer el diseñador? Pues debe de fijarse en las presiones finales de los aparatos. Pues sin querer hemos acertado. Si deseamos la presión mínima que marca el reglamento para el gas natural, que son 17 milibar, pues ya tenemos calculada la instalación. El tramo AB con el tubo de, vamos atrás, de diámetro interior 16, el tramo BC 13 milímetros y BD 13 milímetros de diámetro interior. Diámetros que cojo yo para hacer el ejemplo de cobre. Si, por ejemplo, el tramo AB pensamos que puede ser suficiente con tubo de 13 milímetros, hacerlo todo en 13, vemos que la presión final pues ya sale un poquito más ajustada, 17,2. Entonces el diseñador del sistema, de la instalación, debe de elegir los diámetros de la tubería. Bueno, en este caso quizás más recomendable ir un poquito más sobrados, ¿vale? Y llegar a los aparatos con una presión superior al mínimo exigido. Para todos estos cálculos se aplica
la fórmula de Renoir. Diferencia de presión en milímetro de columna de agua es igual a una constante 232.000 por la densidad de cálculo, por la longitud equivalente, por el caudal elevado a 1,82, dividido por el diámetro interior en milímetros de la tubería elevado a 4,82. Y para calcular la velocidad, pues se aplica esta expresión, en función de la presión final absoluta obtenida. Entonces tenemos un método sencillo para calcular una red que alimenta distintos aparatos desde un colector común y obtener la pérdida de presión de los tramos, la pérdida de presión en porcentaje y la velocidad de circulación del gas.